Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera edición de las Jornadas de Educación Física y Actividades Deportivas. Es un placer para nosotros que estén acompañándonos en esta oportunidad, inaugurando la GEFAD en esta modalidad virtual por razones de contexto que ya entendemos. Bien, las temáticas de este año van a ser Ciencias y Desarrollo de la Preparación Física, Herramientas Pedagógicas y Educativas, Marketing y Gestión en la Educación Física. Bien, queremos agradecer una vez más a todos por estar y así como también agradecerles al Centro Estudiantes Liga Federal Universitaria, autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, en especial la coordinación del profesorado de licenciatura en Educación Física, Coordinación General de Deportes de la Universidad, la Dirección Pedagógica Universitaria y a todas aquellas personas que hacen posible llevar adelante la realización de estas jornadas. Bien, para dar comienzo, quienes tengan los medios disponibles para hacer preguntas, primero van a tener que anunciarse por el chat, así nosotros podemos habilitarles el micrófono. Ok, en esta oportunidad le vamos a dar bienvenida a la disertante Cutri Florencia, que ella va a dar la charla sobre hipertrofia y alimentación. Antes de que arranque, Flor, voy a decir un poquitito de tu currículum, que es maravilloso. Ella es licenciada en nutrición en la UBA, es antropometrista ISAC 2, especializada en actividad física y deporte vegano y vegetariano, y docente del curso de ingreso para la carrera de salud. Así que bueno, un aplauso virtual para nuestra disertante Florencia. Ahora sí, una palabra. Gracias. Bien. Bueno, gracias por convocarme para estar acá. Para mí es un placer formar parte de la universidad. Y bueno, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Vamos a empezar con este tema tan apasionante. Bien, bueno, ahí me escuchan, me ven bien. Empiezo a compartir pantalla. Se te escucha perfecto, así que mandale. Arrancamos. Bueno, arranco a compartirles la pantalla. Ahí ven bien el Power. A ver, ahí se veía, ahí se ve perfecto. Se ve genial. Bueno, arrancamos. Acá les puse, sí, el tema de la charla de hoy es hipertrofia y alimentación. Y vamos a arrancar desde cero, digamos, desde qué es la hipertrofia y hablarles un poco de base qué tenemos como nutrición, ¿sí? Después enfocarnos obviamente en la nutrición deportiva y después cómo logramos este objetivo, no solo desde el lado de la alimentación, sino todo el combo que hay que tener en cuenta para lograr lo que uno quiere. Ahí les dejo mis datos por si me quieren contactar. ¿Sí? Está el Instagram y el mail. Bien, bueno, acá arrancamos con todo el temario, que es un punteo general. Vamos a ir tocándolos y vamos a tratar de ver lo máximo posible. Como ven es un montón, pero la idea es darles un pantallazo general y después, al final, ir respondiendo sus dudas o sus consultas. Para arrancar, quiero explicarles un poco qué es la nutrición deportiva, porque de esa especialidad va a depender que podamos enfocarnos rumbo a los objetivos, en este caso, aumento de masa muscular. Entonces, primero vamos a estar definiendo qué es la nutrición deportiva, vamos a estar hablando de conceptos básicos y vamos a definir la hipertrofia. Vamos a sentar las bases para lograr una alimentación acorde a las necesidades y los objetivos. Vamos a ver que no solo importa la alimentación y el entrenamiento, sino hay otras cuestiones atrás que hay que tenerlas en cuenta. Vamos a hablar de la evaluación de la composición corporal. Vamos a ver qué tipos de estudios hay y cuál es el que puntualmente nos sirve en el área de deporte para ver cómo va evolucionando esa composición corporal. ¿Sí? Vamos a estar hablando de antropometría y les voy a mostrar ejemplos. Después les voy a dar tips de optimización de esa composición corporal en función a lo que nos diga ese estudio. En este caso, nos vamos a enfocar en lograr ese aumento de masa muscular. Pero vamos a ver que hay otros casos. Depende de dónde estemos parados, va a ser para dónde nos rumbiemos. De ahí vamos a ver cómo manejarlo desde la alimentación y desde el lado del entrenamiento. Tiene que estar específicamente personalizado
para que vayan a la par, ¿sí? Porque ese es un error muy común. Cuando hago una sola de las cosas para ese lado y la otra no coincide, ahí no se ve lo que quiero. Después vamos a hablar un poco de la importancia del trabajo interdisciplinario, es esto que les digo. Una cosa sin la otra no va a funcionar. Si yo hago todo bien por la parte alimentaria, pero no estoy haciendo la actividad que corresponde para ese objetivo, no vamos a ir para ningún lado. Lo mismo si entreno, pero no le doy bola a la alimentación. Tienen que ir las dos cosas para el mismo lado. Entonces está bueno tener en cuenta que esto se labura en conjunto. Y consejos de rutinas para tal fin, ¿sí? Yo no soy profe en educación física, pero sí algunos consejitos, obviamente, brindado por personal del área para que tengan idea de si están bien enfocados con la planificación que tienen. Después, tips de optimización del rendimiento físico. Acá me refería a físico en general, porque dependiendo de varias cuestiones vamos a rendir mejor en el día a día, no solo en el momento de entrenamiento o competencia. Así que vamos a estar hablando en esa parte de lo que es el entrenamiento visible, que es lo que uno realmente ve, ese entrenamiento en el gimnasio o en el deporte que hagan, y todo lo que hay atrás de eso, ¿sí? Se los voy a representar con la teoría del iceberg. ¿Para qué? Para que se den cuenta que es un combo lo que hay que priorizar a la hora de decir, bueno, quiero este objetivo, vamos para ahí. Bueno, hay que cumplir con varias cosas. Entonces, vamos a ver de qué manera priorizar lo más importante y después vemos qué nos sumaría y qué no. Después vamos a estar hablando, sí, igual en cuanto a las necesidades de nutrientes las vamos a nombrar un poco más arriba para introducirlos en lo que es la nutrición y vamos a estar viendo ¿qué es la suplementación? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Conviene? ¿No conviene? Va a depender exclusivamente de la persona, ¿sí? Así que vamos a estar hablando un poco de ese tema también en esa parte y vamos a verlo en función de una pirámide de prioridades nutricionales, donde vamos a arrancar de la base y después vamos a ir viendo cómo ir sumando cosas. Por último, ¿sí? Ahí también vamos a estar hablando de la famosa ventana anabólica, si están así. Y por último, les voy a dejar para que derribemos juntos mitos sobre nutrición y deporte y resolvamos todas las dudas que le hayan quedado de la presentación o alguna consulta puntual que me quieran hacer. Bueno, si todo está ok, arrancamos. Bien, quiero introducirlos entonces en lo que es la nutrición deportiva, ¿sí? Porque está esa especialidad, es lo que va a abordar esta cosa puntual de la hipertrofia. Y después nos vamos a introducir en lo que es la hipertrofia. Entonces, ¿qué es la nutrición deportiva? Es una especialidad de la nutrición, ¿sí? Donde nos enfocamos a cumplir los objetivos que tengo en el mundo deportivo de la mano de todo lo que es el proceso de nutrirnos, ¿sí? Uno se nutre con alimentos y con diferentes bebidas para poder provisionarle al cuerpo los nutrientes y la energía necesaria, no solo para poder entrenar, sino también para cumplir las funciones vitales, ¿sí? Básicas del organismo, como respirar, sintetizar proteínas y demás. ¿Sí? Piensen que la síntesis de proteínas no solo se da en el momento donde yo digo quiero hipertrofiar, ¿sí? Se da constantemente en el organismo. Todos esos procesos necesitan de la energía suficiente para poder llevarlos a cabo y si encima hago alguna actividad o algún deporte, tengo que contabilizar esa energía en todo el cálculo del día, ¿sí? Piensen que esos nutrientes que uno consume a través de la alimentación también forman parte de lo que es nuestro organismo y algunos también tienen producción endógena, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de eso cuando estemos mencionando a la creatina. No solo viene un suplemento de los alimentos, sino que también la producimos dentro de nuestro organismo. Eso como básico de la nutrición deportiva y vamos a meternos en el mundo de la hipertrofia. Bien, y acá
arranqué con esto, ahora vamos a estar definiendo hipertrofia, pero quiero marcarles una diferencia que a mí me suele ocurrir mucho, esto de que me lo consulten en el consultorio, y también me imagino que los profes de educación física lo deben pasar, es esto de quiero hipertrofiar o quiero definirme, marcarme, y ahí tonificar se lo puse entre comillas porque es un término que no está bien dicho, y son dos cosas distintas. La hipertrofia va a ser el aumento del volumen muscular, ¿sí? De la masa muscular, mientras que si yo quiero definir, marcar o tonificar, lo que pasa acá, ¿sí? Por eso les puse esta imagen, es básicamente mostrar el músculo que tengo, ¿sí? Lo puedo aumentar también. Pero ¿qué es lo más importante en ese caso? Bajar la grasita subcutánea, ¿sí? Que está por encima del músculo y que se visibilice ese músculo que está por debajo, ¿sí? Puede estar o no desarrollado, pero la persona está definida. Entonces, son dos caminos distintos a la hora de abordarlo, tanto de la alimentación como del entrenamiento, ¿sí? Bien, a ver si acá puedo poner el puntero láser, pero me parece que no me deja. Bueno, ahora ni bien se los pueda compartir de esa manera si les voy señalando las imágenes. Entonces, marcar esta diferencia entre hipertrofiar y tonificar, ¿sí? Que como les digo está mal dicho, pero uno es una definición donde priorizo el descenso de la grasa subcutánea, que está por encima del músculo, y la otra es el aumento del volumen muscular. ¿Para qué les digo eso? Porque lo vamos a abordar de distinta manera. Entonces, si quiero eso, tengo que ir para ahí con la alimentación y con el entrenamiento. Entonces, primero vamos a arrancar definiendo qué es la hipertrofia. Y acá, como les comentaba antes, es el aumento del volumen del tejido muscular. Ahora vamos a ver si eso realmente se relaciona con, bueno, aumento el volumen del músculo, aumento la fuerza-potencia. Vamos a ver. Entonces, definición de hipertrofia, aumento, ¿sí? Del volumen del tejido muscular. ¿Cómo se va a dar ese proceso? Se va a agrandar el tamaño, ¿sí? De la fibra, ¿sí? El diámetro transversal se va a agrandar. ¿Por qué? Por un aumento de la cantidad de filamentos contráctiles. Acá traté de que visibilicen lo que es la fibra muscular. Para empezar, primero, nosotros como cuerpo humano somos un conjunto de células. Dependiendo de la zona donde nos encontremos, predomina un tipo de célula en particular. En el caso del músculo, ¿sí? La célula que prioriza ahí es la fibra muscular. Y acá se las mostré primero allá arriba en grande, más general, y después todas sus partes de adentro para que entiendan este concepto. Que uno dice hipertrofia y a simple vista lo ve en la estética, ¿sí? Pero todos estos cambios ocurren a nivel microscópico, a nivel celular. Entonces, ¿qué pasa en la hipertrofia? Es un proceso donde aumenta el diámetro de esa fibra. ¿Por qué? Porque van a aumentar todos los filamentos, todas partecitas de adentro de las fibras que tienen actina y miosina, que son las proteínas de la contracción. Entonces, no solo aumenta eso, sino que aumenta todo lo que lo rodea, ¿sí? Esa matriz extracelular de afuera de la fibra. ¿Para qué? Para ir soportando el crecimiento que va a ir ocurriendo en ese músculo. Entonces, ¿cómo sucede ese crecimiento? Se van agregando, si esto es muy teórico de lo que es la fibra muscular, pero quería arrancar desde la base, se van agregando sarcómeros, que es la mínima unidad funcional de esa fibra muscular, y todo el fluido que está por adentro de esa célula, que en este caso se llama fluido sarcoplasmático o sarcoplasma. Y se van a ir reforzando las actividades de las células madre. ¿Cuáles son las células madre? Las que van a permitir que se vayan reproduciendo esas células. ¿Para qué? Para que el músculo vaya aumentando de tamaño. Todo esto se lo simplifico en que se genera por síntesis proteica. A partir de aminoácidos se van a ir sintetizando proteínas y ese músculo va a ir creciendo.
La síntesis proteica lleva un montón de pasos, pero sepan que todo este mecanismo se da de esa manera. Y acá les puse la definición que está adaptada de Brad Schoenfeld, que después se los voy a volver a mostrar, ¿sí? Que es como el máximo del mundo de la hipertrofia. Así que son pasos que se van a ir dando, que ocurren de manera simultánea en el organismo. Ahora vamos a ver qué puede ocurrir de manera natural, cuando estoy haciendo las cosas bien, como corresponde, y puede ser de una manera más acelerada. Bien, entonces acá tenemos, ¿qué tipos hay? Tenemos por un lado la fisiológica, que es la que ocurre de manera natural, donde no le estamos haciendo mal al organismo, y por otro lado tenemos la patológica. ¿Cuál es la patológica? Básicamente la que recurrimos a otras cosas, ¿sí? La que no es natural. Y ahora eso lo vamos a estar viendo con una medida puntual de la antropometría para que se den cuenta de lo que les hablo. Entonces, si hablamos de fisiológica, acá se los puse entre comillas, es el anabolismo natural, ¿sí? Anabolismo es el metabolismo que ocurre dentro de las células para sintetizar, ¿sí? Para crecer. Partimos de moléculas chiquititas, que en este caso son los aminoácidos, y formamos algo más grande, en este caso la macromolécula es una proteína. De esa manera yo hago anabolismo, sintetizo. ¿Qué es lo que quiero sintetizar acá? Masa muscular. Y después tenemos la patológica, que es el anabolismo sintético. Yo se los puse así como para diferenciarlo. Si hablamos de fisiológica, o sea, se logra con un trabajo interdisciplinario planificado. Y es un proceso, no se va a lograr de un día para el otro. Hay que tener paciencia. Ahora les voy a mostrar los tiempos de desarrollo de masa muscular. Es un proceso de desarrollo muscular sustentable, porque lo puedo sostener, porque es de manera natural, con entrenamiento físico intenso, con contracciones musculares repetidas, con alimentación enfocada a la carga de combustible para poder rendir bien en ese momento y para reponer. Sería el famoso pre y post. Y hay veces que necesitamos también durante. ¿Por qué? Porque en una sesión de entrenamiento o competencia, lo que va a ocurrir es, se me va a agotar la nafta, ¿sí? Se me va a deplecionar el combustible que tengo, en este caso es el glucógeno alojado en el músculo, y lo tengo que reponer con hidratos de carbono, y por otro lado, la fibra, por mecanismo natural, se va a romper en una sesión de entrenamiento. Eso es un daño real que hay que reponerlo con proteínas. Entonces, para que les quede bien la diferencia, tenemos una fisiológica, que es el anabolismo natural del organismo, haciendo las cosas bien, y después tenemos la patológica, donde se usan los famosos anabólicos esteroides. Y a esa la llamamos sintética. Acá les puse imágenes para que se den cuenta. Por un lado tenemos densidad, estamos hablando de un volumen de esa masa muscular que va a ser funcional, y por otro lado, ahí dice inflados. Vamos a estar viendo que puede ser ese músculo real, fibra muscular, o puede tener agua. Y después en la imagen de abajo tenemos, por un lado, una hipertrofia natural, ¿sí? Y por otro lado, una hipertrofia patológica, ¿sí? Bien. Además, las podemos clasificar en agudo transitoria, que es como la falsa hipertrofia, es esa sensación, ni bien termino de entrenar, que queda como el músculo hinchado, dura poco, tras una sesión de entrenamiento, o sea. Y después tenemos la crónica, la real, la que va a perdurar, que la vamos a dividir en dos, sarcoplasmática y sarcomérica. Esos títulos son en función a cómo está constituida esa fibra muscular, por eso antes les mostré en detalle la fibra muscular. Bien, entonces acá tenemos estos dos tipos de crónica, que es la real, la que se visibiliza y dura. Por un lado vamos a tener la sarcomérica o también llamada miofibrilar. ¿Qué pasa en este caso? Aumenta de tamaño y aumenta el número de la miofibrilla, ¿sí? De ese tejido muscular, ya que al romperse tras una sesión de entrenamiento,
necesito evitar roturas posteriores. Entonces, multiplico el número y aumento el tamaño de esas miofibrillas. Si es una manera que ocurre natural de ir cuidando al cuerpo para ir rindiendo cada vez mejor. Entonces, aumenta el tamaño de músculo y en este caso también está aumentando el nivel de fuerza. ¿Por qué? Porque es algo funcional. Miren acá, lo tienen en la imagen del costado, ¿sí? de la izquierda para ustedes, tienen la imagen de el círculo con muchas bolitas rojas pegadas. Entonces, eso ya les indica que ese músculo va a ser funcional. Entonces ahí hay fuerza. En cambio, en la de la derecha, que es la hipertrofia sarcoplasmática, ¿qué pasa? Aumenta mucho el plasma, el líquido que va rodeando todos esos puntos rojos. Entonces, como les dije antes, puede estar inflado. Y ahí no es lo mismo el tema de, bueno, tengo músculo, pero tengo fuerza. No, acá al aumentar ese plasma, ese sarcoplasma, no es tan funcional ese músculo. Entonces, el músculo sí está aumentando de tamaño, pero no va a aumentar el nivel de la fuerza. Entonces, este es otro concepto que tienen que tener en cuenta, que podemos tener un buen volumen de masa muscular, pero esa masa muscular puede no implicar fuerza-potencia, ¿sí? Bien, y acá otro concepto también que quería que tengan en cuenta, que no es lo mismo la hipertrofia que la hiperplasia. Este concepto sirve para cualquiera que esté relacionando células, pero en este caso puntual estamos hablando de la célula muscular, la fibra muscular. Entonces, la hipertrofia va a ser el crecimiento de la célula por una intensificación de la síntesis de todos los componentes estructurales de esa célula. Como no se va a dividir, que eso es lo que ocurriría en la hiperplasia muscular, ¿qué pasa? Ese músculo aumenta de tamaño, ¿sí? La célula acá a la derecha la ven más agrandada. En el otro caso tenemos muchas células, pero más chiquititas. Y otro dato es que los núcleos, ¿sí? La partecita violeta, los núcleos de las células hipertrofiadas pueden contener mayor cantidad de ADN que las células normales. ¿Eso que me va a indicar? ¿Sí? En el núcleo se aloja toda la información genética de la célula. Entonces, como antes les nombré a las células madre, tenemos más chance de más crecimiento, ¿sí? Así que tengan en cuenta esta diferencia también entre hipertrofia e hiperplasia, que eso ocurre en cualquier tejido, pero no quería dejar de mostrárselo de la parte muscular. Bien, y acá viene ya el tema del mito de entrenar hipertrofia y demás, que ocurre más en la mujer, ¿sí? Primero, por un lado, y principal, tener en cuenta que si uno está entrenando la hipertrofia de manera planificada, con un profe al lado que tenga una planificación acorde a esa persona, va a ser salud, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la hipertrofia, como se la mostré de manera natural, es saludable. Y después puede haber otros casos donde uno opte por ese tipo de objetivo y sea por estética, ¿sí? Pero piensen que si lo hacemos de una manera consciente y estamos acompañados por personal capacitado, va a ser saludable. Hay un gran mito con el tema de agrandarse como un hombre en el caso de la mujer. Si eso está bien planificado y va acorde, porque el profe les puede organizar perfecta la rutina para hipertrofiar. Pero después, por otro lado, si no comen acorde a lo que quieren, porque por un lado está el objetivo, pero por otro lado está el estado de composición corporal de ese cuerpo. Cuánta grasa, cuánto músculo tengo. Porque si yo tengo un montón de grasa, ahora vamos a estar viendo en antropometría, quiero hipertrofiar y tengo por un lado la rutina de entrenamiento para hipertrofiar y por el otro lado estoy comiendo un montón de calorías, me voy a agrandar. Entonces, tengo que ver de dónde parto para ver el tipo de planificación por los dos lados, ¿sí? Puede ser un objetivo de la hipertrofia, pero está bueno primero chequear cómo estamos para ver para dónde vamos. Y después quiero que tengan en cuenta esto también, que el trabajo de fuerza
es súper importante a la hora de bajar de peso, porque muchos piensan, no, voy a entrenar al gimnasio o voy a cargar pesas y voy a engordar. No, el trabajo de fuerza sirve también para bajar de peso. Por eso lo que digo es que todo tiene que estar planificado, teniendo en cuenta todo el contexto de la persona, ¿sí? No tienen que quedar variables afuera. Bien, esto lo voy a explicar rápidamente, ¿sí? Como para que sepan de qué manera se da el mecanismo y se los voy a resumir con qué sería desde las dos partes del entrenamiento y de la alimentación, pero es algo más largo, no los quiero enroscar. Tenemos tres mecanismos para que se dé la hipertrofia muscular. Por un lado, tenemos la tensión muscular. Básicamente, ¿qué sería esto? La carga del entrenamiento. ¿Sí? Si yo no tengo un volumen donde le esté exigiendo un poco más a mi cuerpo, el cuerpo se va a acostumbrar y no voy a ver lo que quiero. ¿Sí? El famoso estímulo progresivo. Después, por otro lado, tenemos el estrés metabólico. ¿Sí? El metabolismo ocurre adentro de la célula. ¿Qué va a pasar? Yo le tengo que dar sustrato, le tengo que dar combustible a esas células, energía, a través de las kilocalorías, a través de la alimentación, ¿sí? A veces también buscamos otras estrategias en cuanto a las bebidas. ¿Para qué? Para que después, mediante los sistemas energéticos, en este caso puntual, la anaerobiosis, ¿sí? Sin consumo de oxígeno, mediante ese sistema energético se va a aprovechar esa energía y ese combustible me va a servir para poder realizar el movimiento. Ahora, tenemos que tener en cuenta la última parte, el daño muscular, que es un daño muscular real. Entonces yo lo tengo que tener en cuenta para poder replesionar todo lo que perdí durante la sesión de entrenamiento, ¿sí? El descanso, hidratarnos y la alimentación, teniendo en cuenta la reparación, para no solo para poder rendir en ese momento, sino para poder someterse a otra sesión de entrenamiento. Ni hablar si estamos en una competencia. Entonces, quiero que tengan en cuenta que todo esto que yo se los hablo de manera teórica y a nivel celular ocurre de manera simultánea y natural dentro de las células de nuestro organismo. Entonces, es un ciclo de carga y de recuperación. Si yo no lo tengo en cuenta, no voy a rendir de manera óptima. Bien, y acá les puse, hay que tener en cuenta la sobrecarga progresiva, ¿sí? Para eso necesitamos planificación de todas las áreas. Bien, voy a ver si puedo achicar esto así no tapo. Bien, y acá les puse dos cuerpos, ¿sí? Para que vean. Este concepto de optimizar versus maximizar. Una cosa es optimizar esa masa muscular, ahora lo vamos a estar viendo, pero es según mi estructura ósea, que me va a determinar las masas que yo puedo cargarle a mi propio cuerpo. Por un lado, puedo optimizar esa masa muscular, ahora vamos a ver de qué manera podemos calcular cuál sería mi techo de masa muscular. Y por otro lado, maximizar. Me importa maximizar nada más, ¿sí? Vamos a ver a costas de qué. Puede ser un volumen funcional, como les decía antes, o puedo agrandarme a expensas de agua, por ejemplo. Entonces, ahí tengamos en cuenta el concepto del volumen o de la calidad. Y acá les puse estos dos ejemplos para que vean. Un powerlifter, ¿sí? un levantador de peso, necesita fuerza. Y por otro lado, el bodybuilder, el físico-culturista, es estética, ¿sí? Lo único que necesita es que quede músculo bien trabado para las poses del momento de competencia. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta acá es que el músculo tiene más de un 70% de agua. Entonces, ojo ahí, porque hay veces que se consumen ciertos suplementos, el músculo se agranda un montón, el glucógeno que se va almacenando en el músculo atrapa agua, la arrastra, así cada una molécula de glucógeno se arrastra 4, entonces puede ser que aumente el volumen y después cuando lo deja de tomar se desinfla, ¿sí? Y acá está lo que les decía antes, el tema de la fuerza-potencia
puede no estar relacionada a ese aumento de masa muscular, ¿sí? Tiene que ser realmente funcional para que lo logre. Y acá les puse la fórmula de lo que es la fuerza, es aceleración por masa. Hay veces donde se aumenta la masa y aumento, por lo tanto, la fuerza, y hay otras donde ese aumento de masa no es funcional y no puedo aumentar paralelamente la fuerza, ¿sí? Así que no crean que porque aumento el volumen de músculo, directamente aumento la fuerza. Ojo con eso porque también la planificación desde el área del entrenamiento es distinta. Y acá les puse datos, ¿sí? Un físico-culturista puede llegar a tener pliegues de menos de 30 milímetros. Quédense con este número porque después les voy a mostrar cuáles son los valores estándar, ¿sí? Es mínima la cantidad de pliegues que tienen y hasta a veces lo que hacen es deshidratarse, ¿sí? Para que se les marquen las venas y demás. Y tienen hasta 63, esto es un ejemplo como para que tengan en cuenta para cuando veamos las referencias estándar. Pueden llegar a lograr 63 kilos de masa muscular. Es una barbaridad para cuando vean por lo menos cuánto está bueno tener para estar saludables. Y después en levantamiento de pesos, en levantamiento de pesas, que le dije que es otra disciplina completamente distinta, conviene desde el punto de la antropometría tener brazos y piernas más cortos para estar más cerca del punto de gravedad, ¿sí? Del piso. Entonces, a menor distancia del punto de apoyo, mayor va a ser la carga levantada. Es por eso también que se recomienda el entrenamiento descalzos, o sea, a la hora de hacer pesas. Ahora van a entender un poco todo esto que les nombré de pliegue, de kilos de masa muscular. Bien, entonces vamos a entrar en lo que son las bases para lograr una alimentación acorde a lo que quiero. No puedo dejar de mencionarles las guías alimentarias para la población argentina que tenemos a nivel país. Son de dos, o sea, se armó todo este resumen en 2015, salieron de 2016, se tienen que actualizar para seguir sumándole cosas, ¿sí? Y lo que quiero que vean es que, si bien nos da un pantallazo general, como que nos movamos y que tratemos de derribar el sedentarismo, que es un factor de riesgo importantísimo a la hora de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la obesidad y demás. Después, el consumo de sal, disminuirlo, no solo para las personas hipertensas, sino para todos en general, hace mal. Y después tenemos el grupo de frutas y verduras en verde y en mayor proporción. Y después va decayendo hasta que tenemos en rojo los opcionales, que son las grasas y dulces. En el medio está el agua. ¿Por qué en ese lugar? Para que concienticemos y tratemos de consumir a lo largo de todo el día, no en una sesión de entrenamiento. Como ya les adelanté, el músculo tiene más de un 70% de agua, ¿sí? Y todas las células de nuestro organismo necesitan agua para poder metabolizar todos los nutrientes y funcionar de la mejor manera posible. Entonces, conciencia también en cuanto a la hidratación. Igual, después lo vamos a remarcar de nuevo. Entonces, antes que nada de hablarle de nutrientes, les quería mostrar que ustedes tienen esto disponible a nivel del Ministerio de Salud. Pero que la analicen, la cuestionen, porque no es apta para todos si la miro así, ¿sí? ¿Por qué les introduje con esto? Porque hay una gran duda, más que nada en el mundo de la hipertrofia, de si no consumo proteína de origen animal, no voy a poder llegar a desarrollar la masa muscular como quiero. Y la realidad es que es un mito. Si uno tiene una buena planificación, lo va a poder lograr. En el caso de las guías alimentarias, como vieron, no, en la parte de carnes y huevos no hay opciones de proteínas de origen vegetal, ¿sí? Bien, entonces lo que quiero es que, por más de que no esté incluida ahí, ustedes puedan entender el concepto de reemplazo. ¿Puedo lograrlo llevando una alimentación excluyente de proteínas animales? Totalmente sí. ¿Y qué les puse? A Arnold Schwarzenegger, ¿sí? Que ahí les traduje la frase.
No necesitas carne para crecer fuerte y saludable, ¿sí? O sea, más descripción gráfica que esto no hay. Entonces, elijan el patrón alimentario que elijan, pueden lograr igualmente el objetivo si lo llevan a cabo de la manera que corresponda. Entonces, para que les quede este concepto en relación a las guías alimentarias que le nombraba, tengan en cuenta que no hay alimentos esenciales. Si una persona no consume lácteos, por ejemplo, voy y busco el nutriente que prioriza ahí, por ejemplo, la proteína, el calcio, en otra fuente, en otro alimento, como puede ser una almendra, una semilla de sésamo, por darles ejemplo. ¿Sí? Entonces, no se queden acotados a que si no me gusta o no quiero consumir tal cosa, no tengo ese nutriente. Es un error. No hay alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales. Bien, y acá vamos a entrar en lo que son los macro y los micronutrientes. Y voy a arrancar con esto que es típico a la hora de hablar del mundo del deporte. ¿Cuál es el combustible energético más importante, o sea, el que me va a brindar la mayor energía para rendir mejor, en este caso, en actividad física y deporte? Y todo el mundo cree que es la proteína. Está bien, la proteína la necesito claramente antes y también después para reponer. Pero el combustible principal va a ser el hidrato de carbono. Dependiendo del tiempo con el que yo cuente a la hora de entrenar, ¿sí? Para que se digiera y no esté toda la sangre en el estómago para digerir y vaya a los miembros superiores e inferiores para poder moverme, voy a ver si priorizo calidad o si voy a algún alimento que me dé energía rápida. Pero siempre prioricen a los hidratos de carbono. Como les digo, dependiendo del estado nutricional en el que se encuentren y el objetivo de la persona, va a depender la proporción, ¿sí? Las cantidades. Pero no lo descuiden. Bien, acá les armé un ciclo energético para que entiendan un poco el funcionamiento. Tenemos, por un lado, arrancamos desde la alimentación. ¿Por qué les puse hidratación y descanso? Porque vamos a ver que para lograr el rendimiento físico óptimo necesitamos alimentación, entrenamiento acorde, hidratación y descanso. Que esto lo vamos a estar hablando cuando digamos entrenamiento invisible, ¿sí? Todo lo que está detrás del entrenamiento que uno ve. Entonces, partimos de la base de carga. Cargo con alimentos, con hidratación, me cargo de energía durante el descanso y a través de la alimentación yo obtengo nutrientes, ¿sí? Por eso ustedes pueden hablar de nutrición más que nada en vez de alimentación. Entonces, me nutro de macro y de micronutrientes. En función a qué sea esta clasificación, en función a las necesidades diarias. Macros son los que necesito en mayor cantidad a nivel día, que son los hidratos, las proteínas y las grasas, ¿sí? El sinónimo de lípido, y micronutrientes los necesito en menor cantidad, pero son de igual importancia, van a potenciar a toda esa energía que ya tengo adentro, que son las vitaminas y los minerales. ¿Sí? A veces dicen, estoy bajo de energía, voy a consumir un suplemento multivitamínico. La realidad es que si tenemos una alimentación variada, no necesitamos consumir nada extra. Entonces, la energía, les voy a correr acá. La energía, ¿sí? Acá les puse un tanque para que entiendan que tengo que llenar ese tanque de combustible, en este caso son los alimentos, me van a brindar la moneda energética que es la kilocaloría, y voy a obtener energía. ¿La energía de dónde se va a obtener? De la ruptura de los enlaces cuando empieza a degradar esa comida de partículas más grandes a partículas más chiquititas, contrario a los que les nombraba antes en anabolismo, y obtengo energía. Y acá, importante, la energía tiene que venir de los hidratos principalmente y de las grasas. Nunca tengan en cuenta las proteínas con función energética. Si las estamos usando es porque hay algo metabólicamente hablando que estamos haciendo mal. Porque las proteínas tienen 800.000 funciones, pero no deberían brindarnos energía. ¿Sí? Ojo acá. Después les puse la molécula de ATP, ¿sí? Que es un transportador de energía. No nos vamos a meter ahí en el detalle químico, pero esa energía se va a transportar a través del ATP.
Y esa energía la voy a usar, además de para cumplir las funciones vitales que nuestro cuerpo necesita para mantenerse vivo, lo voy a usar para entrenar. Entonces necesitamos un plus de energía. Ese plus de energía va a ser para poder moverme y rendir, ¿sí? Porque si yo no tengo la energía suficiente, voy a cumplir las funciones que tengo que cumplir, las vitales, y no me va a alcanzar. Entonces, tengan en cuenta que necesitamos un plus. Ese plus va a depender, de nuevo, les digo, del estado de la persona. Entonces, después de la sesión de entrenamiento, o sea, ¿qué va a pasar durante? Tengo una depresión del glucógeno a nivel muscular y del hígado. Si el glucógeno es la molécula, o sea, es un hidrato de almacenamiento. ¿Para qué? Para que cuando yo me quede sin glucosa, o sea, sin azúcar en sangre, la famosa glucemia, vaya a agarrar esa reserva y me brinde energía rápida para que me pueda seguir moviendo. Entonces, tengo que reponer después eso que depleciono. Ocurre la lipólisis, ¿sí? Siempre que vean lisis es degradación, entonces estoy degradando grasa, ¿sí? Todo ocurre de manera acorde al objetivo. Después estoy haciendo una remoción de ácido láctico, que viene del metabolismo de la glucosa. Tengo reclutamiento de fibras musculares, tengo liberación de endorfinas, que es la hormona de la felicidad, y tengo que redistribuir todo ese flujo sanguíneo para que llegue a todos lados y pueda moverme. ¿Qué pasa? Después de la sesión de entrenamiento yo necesito recuperar. Tengo que hacer una supercompensación de glucógeno, tengo que hacer síntesis proteica y tengo que hacer una gluconeogénesis, ¿sí? Básicamente generar de nuevo ese glucógeno que rompí. Bien, entonces, como ven, es un ciclo. ¿Cómo recupero? Con alimentos, con hidratación, con descanso. Bien, acá van a ver que les puse un montón de tipos de hidrato de carbono. Vamos a ver que todos son hidratos de carbono. Va a depender la selección de los mismos en función a la persona. Hay algunos que son de mejor calidad y otros que no, que los van a ver como chatarra, pero que en el mundo del deporte sirven de estrategia. ¿Sí? No quiero dejar de aclararles que una cosa es entrenar recreativo, donde priorizo la salud, y otra cosa es el deporte de alto rendimiento, elite, donde no es salud, yo necesito ganar. Entonces, todas las estrategias que veamos me van a servir. Entonces, el hidrato de carbono más simple y que me brinda energía inmediata es el azúcar de mesa. Después tenemos la miel, tenemos las gaseosas o las bebidas azucaradas. Por eso les digo, no estamos hablando de calidad. Yo les voy a mostrar todas las opciones que hay o dónde encontramos, digamos, este macronutriente. Los alimentos fuentes son los que poseen ese nutriente en mayor proporción. Las frutas, las verduras tienen hidratos. La banana, las harinas, ¿sí? Ahí está la famosa avena que se usa mucho en hipertrofia. Tenemos las granolas, tenemos todo tipo de panificado. Tenemos el grupo de vegetales que tienen almidón, ¿sí? Como la papa, la batata, el choclo, la mandioca. Después tenemos todo lo que son los cereales, las legumbres, que además de brindarme hidratos de carbono, me brindan proteínas. Denle mucha bola a los pseudo cereales, ¿sí? Como la quinoa. ¿Qué va a pasar? No solo me van a brindar hidratos, sino que me van a brindar más proteína que un cereal común, como puede ser un arroz, ¿sí? Un arroz blanco. Bien, seguimos con toda la variedad de legumbres. Una buena estrategia también para brindar energía rápida son las frutas deshidratadas, porque al extraerle el agua queda concentrada el azúcar, ¿sí? Este tipo de azúcar intradeportivo sirve mucho, o antes, en el momento antes de la competencia, puede servir. Sirve mucho en el durante, ¿sí? En las carreras, en las maratones, en ciclismo. Me brinda energía muy rápida, ¿sí? Y si llevo, por ejemplo, pasa de uva, es súper manipulable para el atleta. Después están las mielcitas, que claramente calidad no tienen, pero lo mismo, me brindan energía rápida para poder seguir rindiendo. Yo necesito combustible. Bien, están los famosos geles también, que se usan mucho en las carreras.
Las bebidas deportivas, ¿sí? En algunos casos sirven. Si yo voy media hora al gimnasio y entreno súper tranqui y quiero bajar masa grasa, la realidad es que no la necesito, ¿sí? Entonces, todo teniendo en cuenta el contexto. Después están las gomitas, ¿sí? Las CHOMS o las famosas Mogul. Me brinda energía súper rápida. Y pasamos a las proteínas. Las proteínas tenemos de origen animal y de origen vegetal. De origen animal tenemos carnes, lácteos y huevos, como veíamos en la guía, pero quiero introducirlos también en esto, que son las proteínas de origen vegetal, ¿sí? Las legumbres, los cereales, los frutos secos, las semillas, los hongos y distintas preparaciones como cosas con soja texturizada, que es el símil carne picada, el seitán, que está hecho a base de gluten, de trigo y queda como un bifecito. Después tenemos el tempe, el tofu, a partir de la soja. Hay un montón de opciones, pero para cubrir ese requerimiento proteico hay que estar asesorados y tener variedad. Un error muy común es la gente que está en transición o se hace vegetariana, vegana, y pasa directamente a consumir puras legumbres y cereales y aumenta de peso, ¿sí? Entonces, hay que saber reconocer que los nutrientes se encuentran en variedad de alimentos. Entonces, principal, miren todas las opciones que hay ahí, ¿sí? Legumbres, cereales, frutos secos, semillas, hongos, preparaciones. Después tenemos, bueno, acá les puse más de lo mismo, más grande. Sepan que los frutos secos tienen proteína, ¿sí? El germen de trigo tiene un montón de proteína también. Los hongos, yo siempre les recomiendo los hongos, ahora con todo este tema de que estuvimos más tiempo encerrados, tienen vitamina D, ¿sí? Entonces, si van a consumir hongos, déjenlos un rato al sol y van a aprovechar mucho más esa vitamina que tienen. Así como nosotros sintetizamos tomando sol, los hongos también y después los consumen. Tenemos ahí la soja texturizada, que es un texturizado de soja. En crudo parece como un aserrín, ¿sí? Eso se hidrata y queda como carne picada. Es muy barato, rinde un montón, así que es una buena opción para reemplazar la carne picada. Lo que sí tengan en cuenta es que hay que sazonarlo bien, mucho condimento, un buen juego de condimentos para darle sabor. Y con esa símil carne picada pueden armar albóndigas, hamburguesas, relleno de un pastel, ¿sí? Un montón de opciones. Después tenemos el tofu, que es como un quesito, ¿sí? Es un pan, así como el jabón blanco. Y lo mismo, lo pueden cortar así en cubitos y sellar y lo harían una ensalada, o pueden cortarlo en fetitas y se hacen como churrasquitos. Lo mismo, denle mucha bola a sazonarlo y dejarlo hidratando y después lo sellan. Si no, son bastante insulsos, le tienen que dar sabor. Y después tenemos lo que les nombraba antes, el seitán, que como lo ven así en la foto, es como carne y está hecho a base de gluten. Entonces tengan en cuenta que si tienen alguna intolerancia al gluten, ojo con el seitán. Y después ahí tenemos el tempe, que es a partir de también la soja. Importantísima la levadura nutricional que tenemos a la venta en las dietéticas, como Titán, Nutrileva. Lo que tiene la levadura nutricional es que nos va a reforzar las preparaciones en proteínas. Por ejemplo, me hago una sopa, le agrego un poco de levadura para reforzar esos nutrientes de la preparación. Bien. Pasamos a las grasas. Tenemos un versus, le puse, porque grasas, uno que dice, todas malas, no. De la derecha tenemos las grasas no saludables y del otro lado tenemos las grasas saludables. Entonces, prioricemos a las de calidad, ¿sí? Y dejemos las otras, si les gusta, para lo esporádico. Tengan en cuenta que ahí les puse el aceite de coco y el ghee, que son alimentos que están de moda. El ghee es una manteca clarificada. Son alimentos que están de moda y no dejan de ser grasas con alto predominio de ácidos grasos saturados. Entonces, mi recomendación es, ¿les gusta? Bueno, pero varíen. No se queden solo con un tipo de aceite, ¿sí? O de grasa. Bien,
Entonces ahora vamos a lo que les importa. ¿Cuánto necesito de cada cosa? Las calorías, por un lado, van a depender del estado nutricional de la persona. Entonces, eso después se hace todo en un cálculo a la hora de armar el plan y voy a ver, según el estado que tenga la persona y el objetivo, el armado de esas calorías, porque vamos a tener unas calorías base para cumplir las funciones vitales, como les nombraba antes, necesito energía para respirar, para mantener la temperatura corporal, y necesito un plus o no según el objetivo y según el estado en el que me encuentre. Los hidratos generalmente representan la mitad o más de toda la necesidad que yo tengo en el día, ¿sí? Fíjense, importante, en el mundo del deporte nosotros calculamos los nutrientes en función a gramos por kilogramo de peso por día, ¿sí? Entonces eso tiene que estar personalizado. Y tenemos, pueden ser 4 gramos, pueden ser 6, pueden ser 8 y hay casos donde usamos hasta 10 gramos de hidratos de carbono, dependiendo de la función. Hay deportes donde necesitan más energía, como puede ser un nadador, y hay otros donde necesito optimizar la masa grasa y me voy para el otro lado, ¿sí? Puedo usar 3 si quiero. Tengan en cuenta que se usa mucho también tener niveles bajos de hidrato de carbono en las lesiones y se usó mucho también esa estrategia cuando fue todo lo de la pandemia, ¿sí? Y si van a estar en cuarentena, lo mismo. Prioricen tener menos hidratos si se van a mover menos y más proteína que da más saciedad. Entonces, se puede decir que es hiperhidrocarbonada, pero se va a manejar también en función al estado nutricional. Ahí EN es estado nutricional. Después la proteína pueden manejar, para este caso hipertrofia, o a veces para bajar de peso también, entre 1,5 y 2. Ya valores mayores a 2,4, 2,5 no tiene ningún sentido, ¿sí? A veces consumimos proteína de más por fuera sin darnos cuenta que ya cumplimos con las necesidades diarias, ¿sí? Es un error muy común que ocurre en todas las personas, no nos damos cuenta y llegamos enseguida al requerimiento de proteína. Bien, y ahí les puse todo este tema de que si consumen proteínas por suplemento, que es lo más típico, consumir un whey o consumir alguna proteína de origen vegetal, en niveles normales no va a pasar nada, pero en niveles altos y por un largo periodo puede ocasionar problemas en la salud renal, ¿sí? Porque piensen que toda esa proteína además se elimina en este caso por el riñón. Bien, entonces, otro concepto importante que quiero que tengan en cuenta, que después se los voy a mostrar de nuevo en la pirámide de prioridades, tener una distribución isoproteica. ¿Qué significa esto? Darle al cuerpo proteína durante todo el día en equilibrio, más que en un momento puntual. Y ahí vamos a estar hablando de esa famosa ventana anabólica. Sí, el cuerpo está más susceptible a absorber todos esos nutrientes post una sesión de entrenamiento, pero lo más importante va a ser darle dosis iguales, ¿sí? Por eso un ejemplo puede ser dar de a dosis de a 20 gramos, que lo pueden consumir si quieren y no tienen otra variable como puede ser un alimento, con un suplemento, con una barrita, ¿sí? Se llega enseguida a 20 gramos de proteína. Y otra vez de nuevo, nunca le vean una función energética a las proteínas. Las grasas va a ser totalmente depende, ¿sí? Podemos cargar más 1, 1,5 o la podemos hacer más hipograsa con menor cantidad, ¿sí? Pero eso va a depender totalmente de la persona. Por eso les digo que esta manipulación después se hace teniendo en cuenta un montón de otras cosas. Y el agua, otro nutriente súper importante, siempre, ¿sí? La recomendación típica son 2 litros por día, pero en los casos donde haya una alta demanda, tratemos de llegar a 3, ¿sí? Durante todo el día, no en el momento que yo sé que voy a ir a entrenar o en el durante y el después, no, durante todo el día. ¿Por qué? Porque como vieron, el agua forma parte de todas las células de nuestro cuerpo y un 70% más tiene el músculo. De la cantidad que tenga de agua el cuerpo va a depender de la optimización de todas las funciones, así que piensen la importancia. Bien, pasamos a evaluar la composición corporal. Composición corporal es ese peso de qué es, ¿sí? Entonces, por eso les voy a hablar un poco de antropometría.
¿Y qué pasa con el famoso índice de masa corporal en deporte? El índice de masa corporal, el famoso índice IMC, es la relación entre el peso y la altura de una persona. Pero si ustedes me hablan de hipertrofia, la persona aumenta el volumen. Vamos a hacer todo lo posible porque aumente masa muscular, ¿sí? Entonces, si yo le hago un índice de masa corporal a una persona hipertrofiada, le va a dar sobrepeso, obesidad. Imagínense un físico-culturista. Le da que tiene obesidad grado 3, ¿sí? Y no tiene nada que ver, porque el índice de masa corporal tendríamos que priorizarlo en función a la grasa. Eso no lo hace, ¿sí? El índice de masa corporal. Es algo más rápido para diagnosticar. ¿Sirve en población? Sí, o en alguien que entrene de manera recreativa. ¿Se van a dedicar a hacer hipertrofia? Les conviene la antropometría, que es más detallada. Hay otros métodos de análisis de composición corporal, yo acá lo puse en forma de pregunta para charlar, pero después vamos a hacerlo al final. Hay otros tipos de métodos, tenemos la bioimpedancia, que es la famosa mancuernita que se agarran y les dice porcentajes. Ahora vamos a ver que en antropometría no hablamos de porcentajes sino de kilos. Tenemos el famoso InBody, está el método DEXA, hay un montón, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la composición ideal? La que realmente la persona se vea y se sienta saludable, ¿sí? Bien. Entonces, acá les puse ejemplos, ¿sí? Y fui seleccionando random antropometrías que tenía de laburo en conjunto, ¿sí? Con profe. Y para que vean, la antropometría tenemos por un lado la carga de los datos, ¿sí? Ahí está la planilla, uno anota todas las medidas. Tenemos dos tipos de antropometría. La ISAC 1, que es más corta, y la ISAC 2. ISAC es como la normativa. La 2 es más larga y me da 5 componentes. En la otra tengo solo 2, me da grasa y músculo. En cambio, en la de 5 componentes, que es con el nivel 2, yo digo, bueno, tengo tanto peso, ese peso se divide en 5 cosas. En grasa, en músculo, en hueso, ¿sí? Que ahí lo pueden ver. Yo marqué en amarillo lo que puedo modificar, ¿sí? El componente plástico. Tenemos el hueso, como les decía, que va a ser determinante a la hora de la carga de masas. Tenemos la piel, que es un órgano grande, pesa entre 2 3 kilos. Y la masa residual, que la masa residual son todos los órganos que también pesan. Y si hay retención de líquidos o si como más, menos, se ve en esa masa. Entonces, digo, bueno, yo peso esto, y puedo determinar de qué es ese peso. Lo que más me importa y lo que puedo modificar, porque el hueso ya a cierta altura no se puede, lo que voy a hacer es dejarlo plástico, lo que yo puedo modificar mediante un estilo de vida. Dejo la grasa y dejo el músculo, ¿sí? Y yo lo que quiero que vean es que tras mediciones, lo que se va a hacer es ir viendo cómo va evolucionando eso para ver si estamos yendo bien con las dos disciplinas. Esto, como les digo, si se lleva solo del lado de la alimentación, no me va a servir por sí solo. Necesito que vayan de la mano con el entrenamiento. Entonces, acá les puse ejemplos, ¿sí? Tenemos, por un lado, fíjense, las diferencias. Las antropometrías se hacen, mínimo tenemos que esperar que pasen 3 semanas para ver la evolución. En este caso, estas son de 3 semanas, un mes. Entonces, tenemos por un lado la primera, o el control anterior, y la actual. Y fíjense acá en diferencia. Tenemos, en este caso, un descenso de 2,5 kilos de grasa y un aumento de casi 1 kilo de masa muscular, ¿sí? Lo mismo pasa con estas de acá abajo. Descenso de grasa, aumento de masa muscular, y lo mismo pasa acá, ¿sí? Le puse ejemplos de hombre y de mujer, para que vean que esto ocurre de manera natural en ambos casos. Como les digo, la antropometría sirve para ser un punto de partida. Después tenemos que hacer las cosas bien desde todos los demás aspectos para ver esos cambios y esa evolución que sean favor a lo que quiero. Bien, entonces, ¿qué hago con esto? Me da que tengo tanto, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Bien, lo que voy a hacer es, tengo tablas de referencia. Están las ArgoRef, que son de referencia para la gente recreativa, y después tenemos puntuales para cada tipo de deporte.
Bien, acá les dividí en el cuadro. Siempre vamos a partir de masa ósea. ¿Por qué? Porque va a determinar todo lo que pueda cargar de más, ¿sí? Ustedes dicen, tengo la misma altura y el mismo peso que otra persona, no importa, lo que hay que tener en cuenta es la masa ósea, tu estructura, ¿sí? Tu biblioteca. Entonces, acá como ven tengo referencias. Uno puede estar por debajo o por encima de esos valores, no tiene por qué dar igual, ¿sí? Son referencias. Y acá tenemos la masa muscular. En la mujer, por lo menos queremos que haya 22 kilos. La masa muscular, piensen que es súper importante más que nada en la mujer premenopáusica. ¿Por qué? Porque el músculo está por arriba del hueso y lo va a cuidar. Entonces, por lo menos tenemos que tratar de tener 22 kilos de masa muscular en la mujer y 36 en el hombre. Darle más relevancia al quilaje de masa muscular de la mujer. Después, masa grasa más o menos rondan en los 19, 18 kilos. Obviamente, quiero estar marcado, me voy a tener un menor quilaje de masa grasa, ¿sí? El óptimo va a depender de la persona. Sumatoria de 6 pliegues que se miden con la pinza, son 6 lugares puntuales donde más se deposita la grasa y nos sirve para representar la distribución en general. Se mide en milímetros y en la mujer entre 90 y 100 está normal, pero quizás la persona en esos valores te dice, y yo me noto que tengo más para bajar. Quiero bajar más, me voy rumbo a los 70, por ejemplo. Después tenemos en el masculino más o menos 65, 70, está normal, pero les doy siempre el ejemplo de un hombre. Quiere estar marcado, que es lo que pasa en fútbol, punto de corte 50. Físico-culturista, como vieron antes, 30. ¿Sí? 30 igual es como lo mínimo esperable y saludable que se puede tener. Todo eso va a depender también de la alimentación. Ojo los pliegues, en la mujer, dependiendo del ciclo donde esté, se puede retener más agua en el organismo y esos pliegues dan más. Lo mismo correlaciona con pesar un poquitito más. Y después tenemos el índice musculóseo, que es la relación entre los kilos de masa muscular y la masa ósea, por eso le digo que la masa ósea va a ser determinante, y tenemos en la mujer estándar 3,5, masculino 4,3. Es un índice, no tiene valores, porque ahora van a ver de dónde sale, si los kilos de una cosa con los kilos de la otra y a dónde podemos llegar. Y después tenemos un techo. Techo femenino y saludable 4,5 y masculino 5,2. En el caso de llegar a usar anabólicos, podemos llegar a 6. ¿Sí? Entonces, ya con el techo de índice músculo óseo nos damos cuenta si esa hipertrofia es natural o no. ¿Sí? Bien. El cuerpo ya por sí solo con la estructura ósea nos dice hasta dónde podemos llegar de manera natural. Bien, seguimos. Acá les dije, medida de brazo relajado, si yo acá les puse una medición muy importante para ver cómo estamos de grasa y de músculo, es el brazo. El brazo en forma relajada veo la grasa y en forma contraída veo el músculo, ¿sí? Entonces acá se ve la evolución, esa hipertrofia se puede ver, lo mismo pasa acá. Entonces, ojo con eso, siempre tratamos de que el brazo relajado de menor masa grasa y más masa muscular. Después otra cosa a tener en cuenta es que se considera forzuda a una mujer cuando tiene el brazo contraído, si haciendo tensión, más de 30 centímetros de perímetro en el punto máximo y en el hombre más de 40. Después, otra cosa a tener en cuenta, entonces, que ya le nombré antes, son los pliegues. Quiero estar más marcado, menor pliegue. ¿Por qué? Porque es esa famosa grasa subcutánea que les nombré al principio. Si tengo menor sumatoria de pliegues, voy a estar más definido. Bien, tiempos estimados de logro para ver esa velocidad de los cambios. A veces quieren hacer las dos cosas a la vez, poder se puede, pero para que pueda ir de la mano de las dos cosas tengo que estar lejos del óptimo, ¿sí? Entonces, si yo quiero bajar exclusivamente masa grasa, voy a estar en un déficit de calorías, consumir menos de lo que necesito. Entonces, pongo en juego a que el cuerpo gaste más. Y obviamente el ejercicio adecuado. Fíjense los valores, el ritmo normal y el rango, ¿sí? En este caso, de pérdida de masa grasa.
Y si hablamos de masa muscular, tengo que consumir más calorías, pero dependiendo de cómo me encuentre. Todo depende acá. Y el ejercicio, obviamente, adecuado. Entonces, fíjense la diferencia. Yo puedo bajar más grasa, ¿sí? En cuanto a tiempo, pero la masa muscular cuesta subirla. Así que, nada, constancia, disciplina, paciencia. Y fíjense que acá se los resumí en un año como para que proyecten. De grasa podemos bajar entre 6 y 13 kilos más o menos, y de músculo un aumento de 5 kilos. Fíjense la diferencia, ¿sí? Más del doble de masa grasa se puede modificar. Y eso acá se los tengo para que lo visibilicen. Miren cómo lo mismo, los dos pesan medio kilo y son totalmente distintos. Esta masa va a ser más funcional, va a ser más activa y va a gastar más. Entonces, a la hora de hablar de metabolismo acelerado, prioricemos siempre la masa muscular, no hay nada de magia. Bien. Después otra cosa para que tengan en cuenta, yo mientras voy mirando la hora si llegamos bien, el pico de velocidad de crecimiento, ¿sí? Piensen que en las mujeres a los 12 y en los hombres es a los 15. Luego del pico ese, por ejemplo, un chico puede ganar 10 kilos de masa muscular en un solo año. Después cuesta mucho más y podemos ganar con suerte entre 2 y 3 kilos por año, ¿sí? Entonces, denle mucha bola a ese periodo si es que están en algún tipo de deporte, es muy importante. De hecho, se hacen mediciones para ver a cuánto va a llegar de medida final de altura, por ejemplo. Toda esa parte es muy importante porque hay veces, ¿sí? En las inferiores, que es muy importante la antropometría para ver, más allá del talento, qué es lo que de los que nos brinda ese cuerpo. Y después acá les puse, no sé si lo ven, vamos a correr ahí, el tema de la hormona de crecimiento. Ojo, ¿sí? La hormona de crecimiento no es que, listo, a los 25 ya desarrollé el máximo de hueso, no aparece más, no. La hormona de crecimiento se pone en funcionamiento cuando entreno. Así que ojo ahí, porque la hormona de crecimiento es súper importante también a la hora de hipertrofiar. Bien, acá esto les muestro, es una forma de también llevar a cabo los objetivos a través del abordaje que se hace con la antropometría. Fíjense cómo tenemos masa grasa, masa muscular y vamos poniendo datos. Eso se va manipulando y le calculo tiempos a la persona para que sepa cuánto va a tardar y también para motivar, ¿sí? Pero sepan que nada se va a hacer de un día para el otro. Fíjense el índice músculo óseo, relación motor-chasis sería el motor el músculo y el chasis la estructura, la masa ósea. Fíjense, ¿sí? Acá como le hice esa linealidad, voy a tener mayor masa muscular, mayor va a ser ese índice músculo óseo, ¿sí? Es la relación entre kilos de músculo con los kilos de hueso. Entonces, la masa ósea va a ser siempre determinante. Ese famoso, no, los huesos pesan un montón, es real, o sea, los huesos pesan. Después, obviamente, que hay que hacer una optimización de esa composición corporal. Acá les puse para que vean, dependiendo de los deportes que tenemos, ¿sí? Cómo varía ese índice músculo óseo. Vamos a los dos extremos. Tenemos por un lado fondo, ¿sí? La disciplina de fondo, yo lo que necesito es llegar rápido. Y cuanto menos pese, mejor, ¿sí? Voy a ser más ágil. Tengo un 3,8. Esto es en hombres. Y después tenemos el otro extremo, vamos a un 5,7 en bala. Yo necesito fuerza potencia. Son cuerpos súper grandes, donde el peso no importa, ¿sí? Y donde voy a priorizar que esa masa muscular sea lo más funcional posible para eyectar con mayor presión y tener mayor longitud esa bala, ¿sí? Lo habrán visto en los Juegos Olímpicos. Bien. Después, para seguir hablando de la importancia de la estructura, tenemos, por cada kilo de hueso de una persona, se pueden cargar entre 5 y 5 kilos y medio de músculo, ¿sí? Por eso fíjense la importancia. Si yo tengo diámetros más grandes, voy a poder cargar más masa muscular. Los diámetros se miden también en la antropometría, con segmómetros largos y cortos. Bien,
Entonces, después otra cosa que tienen que tener en cuenta es que a veces hay pérdida de masa muscular, en los casos donde quiero bajar masa grasa, por ejemplo. Es un negocio, ¿sí?, de optimización de composición corporal. Cada 4 kilos de grasa puedo llegar a perder 1 kilo de músculo. Si la persona tiene masa muscular de sobra, no va a pasar nada. Lo que sí, tratemos de estar en los básicos. Después, índice músculo óseo con esteroide. Acá está lo que les decía, que pueden llegar hasta 6. Entonces en la tropometría nos damos cuenta de qué tipo fue esa hipertrofia. Y acá tienen en el hombre, por ejemplo, vamos a tratar de tener un límite inferior de 3,8 de índice músculo óseo, como pasa en el fondo, y podemos tener un máximo de 5,2. Pero siempre por lo menos tratemos de estar en los límites y de llegar al normal. Bien, acá les puse cuerpos distintos para que vean cómo acá estos dos jugadores de fútbol tienen, miren la estatura están casi ahí, la sumatoria de pliegues menos de 50, como les comentaba antes, o sea, están súper magros, pero fíjense lo que les da el índice de masa corporal. Este tiene más masa muscular y este es más flaquito. Después acá les puse otro ejemplo. El triatlón lo que necesita es velocidad. Y en el caso de fisicoculturismo necesita tener volumen y estar definido para las poses, digamos. Entonces, fíjese, un triatlón tiene la misma cantidad de grasa que el fisicoculturista, pero tiene mucho menos más masa muscular, ¿sí? Fíjense, acá está el valor este que les decía antes. 63 kilos de masa muscular cuando antes hablábamos de, miren, 63 y la referencia tiene 36. O sea, se va casi al doble de masa muscular. Bien. Entonces ahora pasamos al armado de planes alimentarios, o sea, de una manera simple, y platos. La importancia de comer bien antes, hay casos donde necesito durante y el después, que es clave. Entonces, ¿qué antes por lo que venimos hablando? Hidratos de carbono. Acompañado de proteínas claramente, pero les refuerzo que es lo más importante a la hora de brindar energía. Después voy a necesitar hidratos para reponer ese glucógeno que perdí y proteínas para reparar el daño muscular. Y durante los azúcares intradeportivos, cuando la disciplina lo requiera, como les mostraba los geles, las gomitas y demás. Siempre agua. Entonces, ¿cómo armarían platos? Hablando de algo esquemático y hablando de hipertrofia, fíjense acá, les voy a tratar de mostrar con las gráficas. Necesito proteína, origen animal, origen vegetal, pero asegúrense la proteína y el hidrato, ¿sí? Todas las variantes que le di, ¿sí? Fideo, arroz, legumbre, papa, batata, lo que sea que tengamos de este lado, con la prote, de origen animal o vegetal. Se pueden armar un miti-miti con esto y nunca descuiden a los vegetales, ¿sí? Eso como para que tengan un base. El vegetal puede estar en un bolsito aparte y lo agregan. Pero como les digo antes, como les vengo diciendo desde que arrancamos, ¿de qué manera se van a armar los platos? En función a todo lo que implica esa persona. Porque capaz que una persona que quiere hipertrofiar pero tiene que bajar grasa, vamos a darle más bola a las verduras. Entonces, después las proporciones se van a armar exclusivamente en función a la persona. Pero les quería dar un pantallazo general de que mitad hidrato, mitad proteína y acompañarlo de vegetales es una buena forma de armarse un plato para hipertrofiar. Y otra forma puede ser también dividir el plato en 3. Va a depender totalmente del estado nutricional de la persona y el objetivo. Bien. Tips de optimización. ¿Sí? Vamos a hablar puntualmente de la hipertrofia, pero les quiero dar las dos opciones. Las 3. Acá está este modelo que les mostraba antes. Pesan los dos lo mismo. No son lo mismo, son dos tejidos totalmente distintos. Y está ese mito también de que, bueno, transformo la grasa en músculo. No, no se transforma. Lo que hago es bajar uno por un mecanismo, por un metabolismo particular, y por el otro lado aumentar, ¿sí?, la masa muscular por otro metabolismo distinto. No es que transformo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta si yo quiero bajar masa grasa? Si quiero bajar masa grasa,
voy a estar en déficit de calorías, o sea, consumir menos de lo que mi cuerpo necesita para recurrir a lo que tengo reservado y usarla como fuente energética. Tengo que darle sí o sí el estímulo progresivo y correspondiente de actividad física, tengo que hidratarme bien y tengo que descansar también bien. Porque un error muy frecuente es, no como nada durante todo el día, no me muevo, no me hidrato y como una sola vez. Y como no bajo. Y no, porque hay que tener en cuenta un montón de cosas. El descanso, aunque no lo crean, es un factor súper clave porque juegan mucha importancia toda la parte hormonal a la hora del tema del peso. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta si quiero subir masa muscular? Al contrario de la otra opción, yo necesito estar en superávit calórico, consumir más calorías de lo que mi cuerpo necesita. ¿Para qué? Para poder sintetizar más masa muscular. Necesito el estímulo acorde y progresivo desde la parte física y lo mismo, hidratación y descanso. Nunca descuiden esas dos cosas que a veces no se tienen en cuenta. El entrenamiento para descenso de masa grasa tiene que estar planificado y el de entrenamiento para hipertrofiar tiene que estar planificado, ¿sí? Tengan en cuenta igual que el laburo de fuerza sirve para ambas cosas. Así que no crean que si quiero bajar masa grasa tengo que hacer solo aeróbico. Eso también es algo muy común de ver y que no es así. Y si quiero mantener, voy a tratar de hacer planes acorde a mis necesidades, ¿sí? Las calorías que mi cuerpo necesita. Obviamente que sea saludable, si apunto a la salud, entrenar, ¿sí? Siempre para evitar el sedentarismo, me va a hacer bien por un montón de beneficios que ya conocerán. No nos vamos a detener con eso porque no terminaríamos más. Descansar bien e hidratarse. Todas esas cosas son saludables. Bien, después hay otra duda típica, si puedo lograr las dos cosas a la vez, porque cuando le da la antropometría, que tienen que bajar grasa y tienen que aumentar músculo, dicen, ¿y cómo hago? ¿Puedo ir con las dos? ¿Puedo arrancar con las dos? Se puede siempre y cuando esté lejos de los valores óptimos. Si estoy muy en la parte minuciosa, tengo que tirarme para uno de los dos lados, porque como vieron, son dos cosas distintas a la hora de abordarlo. Bien, la importancia del laburo interdisciplinario, yo les voy a dar simplemente consejos, después ustedes acá abórdenlo con quien corresponda, así como esto mismo que hago yo, también tengan en cuenta desde la parte del entrenamiento, de no invadir áreas. Si uno puede dar recomendaciones, no solo para uno, sino para multiplicar esa información, pero nunca se pisen, ¿sí? La idea es laburar en conjunto y que cada uno aporte lo que le corresponda a su área. Bien, fíjense el nivel de entrenamiento, porque uno empieza a entrenar, es típico decir, el lunes arranco o a principio de mes arranco a full el gimnasio y arranco a cuidarme. Y pretenden al otro día ya ver los logros. Se puede ver, pero lo importante es que podamos mantenerlo, ¿sí? Que no sean picos. Entonces, piensen que para lograr las cosas que quieren se lleva tiempo. La idea es que puedan adquirirlo como hábito, siempre y cuando sea saludable, y lo puedan mantener, cosa de que después no jueguen a último momento a subir y bajar, y se puedan mantener en un rango saludable. Entonces, vamos a ir de a poco. Tenemos gente no entrenada que va a empezar de a poco, y eso de los dos lados. Vamos a ir apuntando desde la alimentación y desde el entrenamiento, desde la base, para ir de a poco y que la persona vaya internalizando y lo vaya logrando a poco. Y después vamos viendo que las categorías van aumentando. Fíjense que se necesitan años de gimnasio para lograr ese objetivo. Ni hablar ya el de la punta, ¿no? Bien, ahí les puse otra imagen para que vayan viendo. Y después tengan en cuenta que los biotipos, o sea, los distintos tipos de cuerpo, van a variar en función a un montón de cosas, ¿sí? Y otra vez de nuevo, el tema de que el deporte de alto rendimiento no es salud. Lo que importa es rendir bien. Fíjense la variedad de cuerpos, ¿sí? Bien. Ahí hay otros ejemplos puntuales de hipertrofia. Después otra cosa en la antropometría se ve, ahí puse una foto mía para que vean en una vez que estábamos midiendo, un jugador de básquet al lado mío y fíjense la proporcionalidad.
O sea, la variedad de cuerpos que tenemos y de que la estructura ósea va a determinar si podemos lograr los objetivos a veces que nos planteamos o no. ¿Sí? Siempre concientizando que el ideal va a ser en función a la persona y que ese ideal obviamente sea saludable. Fíjense los cuerpos, que es una clasificación típica. Endomorfo es cuando hay más grasa. Ectomorfos son más lineales, ¿sí? Habla de linealidad, de altura, de ancho. Y después tenemos el mesomorfo, que habla más de la masa muscular. Entonces esto también se ve en la famosa somatocarta, en la antropometría. Se lo clasifica, ¿sí? En función a si es deportista recreativo o si hace alguna disciplina en particular. En función a eso lo vas encasillando en estos casilleritos, en función a esto, a este biotipo, y decís, bueno, estás acá de grasa, quiero que tu óptimo se vaya para acá, ¿sí? Al mínimo de grasa. Entonces, eso sirve también para ir visibilizando los cambios, o de punto de partida claramente. Bien, los infaltables a la hora de entrenar, ejercicios básicos de fuerza, no nos puede faltar sentadilla, ¿sí? Ahí les puse hombre-mujer para que vean que no es un laburo solo del hombre y que en el caso de la mujer no te agranda solamente, o sea, no es que la relación es voy a hacer fuerza, voy a hipertrofiar, voy a agrandarme, no. Podés agrandarte, depende de la planificación, y hasta podés perder masa grasa, ¿sí? Que uno cree que si quiere bajar grasa se va a la cinta, se va a la bici, se va a correr, y no. Lo que está bueno es tener una variabilidad en lo que son los movimientos y lo que son los distintos tipos de entrenamiento. Siempre yo les recomiendo que hagan el tipo de actividad física que les guste, porque si no, no lo van a poder mantener. Y actividad física es cualquier movimiento que realice el cuerpo, ¿sí? Por eso es una buena estrategia el tema de sumar pasos por día, para evitar el sedentarismo y las pausas activas mediante pequeñas pausas cuando estamos laburando. Entonces, ejercicio básico de fuerza, no me puede faltar la sentadilla, no me puede faltar el peso muerto convencional o sumo, no me puede faltar el banco plano o press banca, ¿sí? Después también pueden sumar bíceps, dorsales. Ejercicios accesorios, vamos a apuntar al laburo del cuerpo generalizado, que puede ser con mancuernas, con barras, con bandas, con poleas, con discos, ¿sí? Eso directamente a quien le corresponda la planificación. Y acá les dejo este concepto, ¿sí? Ya se los nombré antes. La evidencia científica afirma que una de las variables del entrenamiento más importante para la ganancia de masa muscular, que es esta hipertrofia que venimos tratando, es el volumen de entrenamiento. Más concretamente, las series semanales por grupo muscular, ¿sí? Entonces se vio que hay una dosis-respuesta entre series semanales y ganancia de masa muscular. Y ahí se lo puse a este referente de la hipertrofia, que acá también está en su versión deportista, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a la parte importante para la relación entre ambas disciplinas, la periodización nutricional y el entrenamiento. Por un lado, vamos a hablar de adaptación anatómica. Vamos a incluir a las dos disciplinas. Voy a mejorar, primero, ni bien arranco, la calidad no solo de la alimentación, sino de los movimientos de los ejercicios. No puedo arrancar a decirle, tenés que hacer todo esto si la persona no hacía ni A. ¿Sí? Vamos de manera progresiva con las dos cosas. ¿Sí? Primero es importante también de los profes que chequen el movimiento antes de mandarle un montón de repeticiones y que lo hagan mal. Si no, nos vamos a ir para el otro lado. Y después tenemos que ver el rumbo en función a el punto de partida que querramos. El objetivo, el estado de composición que nos encontremos en función a la antropometría. Y ahí voy a decir, bueno, voy a volumen, quiero hipertrofiar, dependiendo del estado nutricional, hago un superávit calórico o no. Quiero marcar, tonificar, entre comillas, voy a hacer un déficit calórico, ¿para qué? Para que se baje la grasa subcutánea y se defina el músculo. Y por otro lado, el mantenimiento de masa muscular, que voy a hacer un balance de nutrientes. Piensen que la hipertrofia se va a dar en ambos casos. Se recontravisibiliza en casos donde quieren bajar masa grasa en la antropometría, que igualmente van aumentando masa muscular, ¿sí? Porque tienen un laburo progresivo de masa muscular, de un estímulo progresivo de entrenamiento.
Después voy a tener dos opciones energéticas, si le doy más, menos calorías, o le puedo dar algo equilibrado. Y el volumen de trabajo va a estar planificado desde la parte de la preparación física. Piensen que la planificación para la fuerza-potencia es distinta que para la hipertrofia. Bien, tips de optimización del rendimiento físico en general. Voy a tener por un lado el entrenamiento, como les decía, que es lo que veo, y por el otro lado todo lo que hay atrás. Y denle bola, mucha bola, a la hidratación y al descanso para rendir mejor, ¿sí? No solo deportivamente, sino físicamente. Y acá les esquematicé con la teoría del iceberg para que vean todo lo que hay debajo que no se ve y primero prioricen siempre hacer la base, hacer las cosas principales bien, ¿sí? No vayan a entrenar matándose y a consumir suplementos si en realidad primero no tocaron lo más importante. Entonces, prioricen ese 90% que es la alimentación, la hidratación y el descanso. Y después, por otro lado, lo que sí se ve, que es el entrenamiento. Y esto lo pueden ver de dos maneras. Pueden hablar, por un lado, de nutrición, hidratación, descanso y lo que es el entrenamiento, que es lo que uno ve como visible y no visible. Y por otro lado, todo lo que es importante antes de recurrir a un suplemento, ¿sí? Como que les traté de combinar todo para que lo vean acá. Con eso no quiero decir que es un 10% nada más importante el entrenamiento. No, necesito hacer todo bien, ¿sí? Pero arranquemos primero con la modificación de la calidad de los hábitos de la persona. Porque si no es imposible decirle de un día para el otro que haga magia. Y eso no se va a poder mantener. Bien, entonces acá como les decía, tienen una base y tienen un complemento. Hablando de la importancia de la hidratación, ¿sí? Tengan en cuenta que el test de orina, fácil, esto suele estar siempre en los vestuarios de los clubes, es visibilizar la orina y esto lo pueden hacer también en su casa, es un test casero. Cuanto más concentrado sea el color y el olor de esa orina, tipo la orina de la mañana, más deshidratado estoy a lo largo del día. Ojo, ¿sí? Y eso también lo pueden tener en cuenta en cuántas veces orinan por día. Y acá les puse fotos para que vean, estos de rugby. Se hace un testeo de orina y se hace el pesaje antes y después también, porque eso es típico de ver también en los gimnasios, pesarse antes y después, no hicieron otra cosa que perder agua, ¿sí? No sirve para evaluar el peso para eso. Pero sí, en lo que es hidratación sirve para ver, depende de la deshidratación que tuvieron, la pérdida de peso, para reponer después mediante la hidratación. Entonces, fíjense los colores de la orina de estos jugadores de rugby. Se pone una gotita de orina en ese aparatito y se mide la densidad. En función a eso también se lo clasifica si está hidratado o deshidratado y también se le arma un plan de hidratación. Entonces, test casero mirando la orina. Después tenemos otros casos en deporte donde se hace el pesaje antes y después. En deporte para ver deshidratación. No me sirve en el gimnasio para ver subí y bajé, no sirve. Y también se hace la medición de la densidad de la orina. Bien. ¿Por qué? Porque depende de la hidratación que tenga, va a ser el rendimiento de ese jugador. Y después, acá, importante, no es lo mismo irse a dormir que descansar realmente. Ideal descansar 8 horas, si se puede, un poquitito más y si no tenemos esa posibilidad, tratar de que por lo menos, de que sean menos horas, pero que sean de calidad. Tratar de alejar todo lo que son los dispositivos que brindan una luz que nos desajusta ese ritmo circadiano y no terminamos descansando bien. Eso va a repercutir totalmente en el rendimiento al otro día. Bien, vamos a la pirámide, como les decía antes, para que vean dónde se encuentra la suplementación. Siempre hay que tener en cuenta el contexto de la persona. Todo, todo. No tengan en cuenta una persona que quiere hipertrofiar o no y no sé nada de su vida. Hay que tener en cuenta todo para lograrlo. Esta pirámide la pueden encontrar, es de Eric Helms, ¿sí? Tenemos las calorías, es lo principal que voy a mirar. Después miramos los macronutrientes, hidratos, proteínas, grasas. Miramos los micro, vitaminas, minerales. Miramos las frecuencias de las comidas y los tiempos. Si era lo que yo les decía antes, tratemos de tener dosis equilibrada de proteína y no mandar todo junto después de entrenar. Y por último, y en rojo, el suplemento. Cuando ya toqué todo lo de abajo y no tengo más forma de
de optimizarlo, ahí sí recurro. Pero si no, hay casos donde ni siquiera tengo que ir a un suplemento. Para más información, acá les dejé el Instituto Australiano del Deporte, ahí están las dos siglas en inglés y en castellano. Categoriza los suplementos en 4 categorías en función al grado de evidencia científica. Categoría A son los típicos más conocidos, son los aprobados, y en el último, descendiendo el nivel de evidencia científica, tenemos la categoría D, que son los prohibidos, que dan doping positivo. Entonces, ahí les dejé todas las opciones que hay, los típicos, el whey, la cafeína, la creatina, las bebidas deportivas, los geles, los multivitamínicos, las barras energéticas. El whey es proteína de origen animal, ¿sí? Pero después hay proteínas de origen vegetal que también están dentro de ese grupo. Ahí ya está lo que les decía antes, y después pueden chequear en la UADA, que es la agencia multidopaje, cuáles son las que dan doping positivo y están prohibidas. Puede pasar que se compren un whey y no lean bien el rótulo o no lo indique y tiene una sustancia prohibida. Entonces siempre lean rótulos, y ahí es donde les digo, recomiendo los nacionales por este tema del rotulado, ¿sí? Pero si viene de afuera y tiene el rotulado de arriba, en el idioma de donde se está vendiendo, está bien igual, ¿sí? Siempre lean rótulos, no solo de los alimentos, sino también en estos casos, en el caso de que tengan que recurrir a un suplemento, lean. Y les dejé ahí aplicaciones donde pueden chusmear sobre los suplementos, Atlet Central, Asada o Informed Choice actualizada. Ahí también pueden chusmear sobre todo el mundo de la suplementación. Y siempre que doy una charla trato de mostrarles el tema de los distintos tipos de góndolas que en la suplementación natural, le digo yo entre comillas, tenemos todos los nutrientes. Vamos a recurrir a una suplementación cuando tocamos todas las estrategias de abajo, como vimos en la pirámide, y no llegamos, ¿sí? Y después, por otro lado, les puse, ¿sí?, esa famosa suplementación natural y artificial y los distintos tipos de opciones que tenemos para el consumo de nutrientes. Les dejo la receta de la bebida deportiva casera, ¿sí? Esto igual lo paso rápido y después les va a quedar. Yo les compartí las diapos y las tienen. Tienen para armarse una bebida deportiva casera, esto se usa mucho en los deportes amateurs, ¿sí?, que es mucho más caro comprar la bebida deportiva ya armada, y arman grandes cantidades caseras. Y después tenemos el batido proteico casero, que eso hay que probarlo porque es a gusto. El tema de la levadura nutricional que les nombraba antes tiene un gusto particular, así que ahí hay que ir probando para quedar con la dosis justa de cada cosa para que a ustedes les guste. ¿Sí? Este caso de batido proteico es bastante particular. Así que con esas cantidades estaríamos cubriendo lo mismo que tomando un suplemento, tipo un whey, pero ahí ustedes jueguen con los saborizantes. Bien, y acá, así ya vamos llegando al final y charlamos un poco, siempre evalúen el contexto y a costas de qué los objetivos que se planteen. ¿Sí? Traten siempre de priorizar la salud y de tener en cuenta que no va a haber nunca una cosa sin la otra. No voy a lograr hipertrofiar solo con la alimentación o solo con el entrenamiento. ¿Sí? Ahí está la imagen de que los abdominales se hacen en la cocina. ¿Sí? Bien. En cuanto a mitos de nutrición y deporte, van a encontrar un montón. ¿Sí? Tengan en cuenta que derribamos el tema de la proteína y de los hidratos, de que la mujer que hace fuerza solo va a engordar y se usa ese trabajo para descender masa grasa. Tenemos un montón de cuestiones como el laburo de la grasa localizada, el tema de los patrones alimentarios o algún tipo de dieta en particular. Siempre van a basarse en las calorías, básicamente. Y prioricen siempre la salud. En el mundo del deporte y en el mundo del fitness, tengan en cuenta también todo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Hay gente que se ve al espejo de otra manera que no es y pasa hasta con la masa muscular. Tienen nombres particulares que ahora no nos vamos a meter,
Y también pasa con el tema del bronceado, en el caso puntualmente de los fisicoculturistas, que lo usan para definir más los músculos. Y después, que no les quería dejar de nombrar, el tema del ayuno intermitente. Siempre tienen que estar asesorados para hacer ese tipo de ayuno. No es malo ni bueno, va a depender totalmente de la persona. Lo que sí les recomiendo es que tengan en cuenta que van a dejar pasar un periodo donde no consuman nada, pero si el resto de las horas consumen cualquier cosa y no está acorde a su objetivo y a su estado de composición nutricional, no va a servir de nada. Entonces, siempre traten de ir haciendo las cosas de manera consciente y buscando en una lógica, y siempre estén asesorados por profesionales del área. Otra cosa también que no me quiero olvidar es, estamos inmersos en un mundo tecnológico y podemos abrir el celular y ver rutinas, tips de alimentación, porque lo dice X persona que tiene los abdominales marcados. Sean conscientes de eso y también sean conscientes ustedes de las recomendaciones que dan, ¿sí? No se metan en áreas que no le correspondan, y siempre traten de actualizarse. Hay un montón de maneras de actualizarse con papers y demás, porque esto va evolucionando y hay que estar siempre al día. Bien, creo que hasta ahí, si no, nos quedaríamos charlando 1000 horas más. Les voy a dejar una frase final. El estilo de vida puede modificar la genética, ¿sí? La genética viene ya de la herencia, pero podemos retardar y hasta incluso teniendo un estilo de vida saludable, hacer que no se desarrolle una patología, por ejemplo, ¿sí? Entonces el estilo de vida es muy importante porque es algo que podemos modificar y que corre por cuenta nuestra. Y todos los cambios o mejoras que veamos a nivel físico, a nivel estético, a nivel macroscópico, que yo lo puedo visualizar, son dados primeros a nivel celular. Por eso me detuve a explicarles cosa por cosa a nivel químico, a nivel celular, ¿sí? Todo lo que ustedes vean físicamente a nivel macroscópico, primero se dio a nivel microscópico. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que tengan paciencia, que todo proceso va a llevar tiempo y que cuanto más tiempo tarde en lograrlo, más factible va a ser de que yo lo pueda mantener, ¿sí? Si yo pretendo de un día para el otro lograr las cosas, no van a ser duraderas, ¿sí? Así que paciencia, disciplina, constancia, que lleva un tiempo, son procesos que ustedes pretenden visibilizar, pero que primero hay que hacerlo a nivel más chiquitito, a nivel celular. Bien, acá les dejo dudas o consultas para que charlemos un poco, y les agradezco por haberme estado escuchando un montón acá como un loro del otro lado. Les dejo mis contactos, el Instagram y el mail, por si me quieren contactar por cualquier cosa posterior a la charla. Ahora les voy a dejar de compartir pantalla, así ustedes dirán cómo seguimos. Me extendí, eran un montón de temas, pero bueno, quería darles Estuvo lo máximo bueno, posible. así que no pasa nada. Ya son las 9 casi. Bueno, no pasa nada. Bueno, Estuvieron tenemos activos ahí, veo que hay un montón de gente todavía. hay un montón de preguntas. El primero es de Salafranque Alan, que bueno, preguntó por el chat y dice, ¿qué diferencia hay entre hipertrofia e hiperplasia muscular a nivel salud? Bien, como les decía antes, ¿Qué tenemos nos que puedes tratar contar? de priorizar el músculo, ¿sí? Cuanto más miofibrillas tenga, más funcional va a ser esa masa muscular, que si yo tuviera hinchada esa masa muscular y hay más agua, no voy a tener la misma función, ¿sí? No, o sea, no voy a, si lo quieren comparar en levantamiento de algún peso, no es lo mismo una hipertrofia, donde tengo más fibra, que una hiperplasia donde hay más agua. El agua no me sirve como la fibra a la hora de generar fuerza. Excelente. Vamos con Durán Nicolás, que te pregunta si es necesario el hidrato de carbono para el funcionamiento del cuerpo, Sí. porque hoy en día se fomenta una dieta keto. Tengo entendido que es útil si se utiliza de forma temporal muy baja.
Bueno, ni la nombré. Ahí cuando les hablé un poco de ayuno intermitente, no les hablé de la dieta cetogénica famosa, que a veces va muy de la mano de la dieta hiperproteica. Y lo que hace es tener el mínimo de ingesta de hidrato de carbono. Como vimos, el hidrato de carbono está en todos los alimentos, básicamente, en algunos más, en otros menos, pero no me va a servir a la hora de hipertrofiar. ¿Por qué? Porque yo necesito combustible para poder sintetizar más masa muscular. Ese tipo de dietas se hacen, primero, asesorados por muy poco tiempo y a veces es como para hacer salir a la persona a una meseta o para arrancar, pero la realidad es que no es algo saludable y para mantener. Nada que restrinja va a estar bueno excepto que haya una patología que lo requiera. Pero dicen siempre el hidrato como fuente energética. Después las proporciones se van a manejar en función a la composición corporal del objetivo. Ok, estaba justo callando a la perra. Ahí va. En un deporte, otra que dice Beltrán Daniela, en un deportista adolescente de alto rendimiento vegetariano, ¿qué estrategias podemos utilizar para que su alimentación sea de manera óptima? Bien, primero ampliarle el abanico de opciones. Que sepa que hay un montón de opciones de consumo de proteínas y que va a ser igual o hasta a veces más eficiente que el consumo de proteína animal. Pero siempre hay que estar bien asesorado, porque a veces está el mito de hasta el hierro. Absorbo más de fuente de origen animal y la de origen vegetal no. Depende, todo va a depender. Pero sí que amplíe el abanico y que sepa que hay un montón de opciones de proteína de origen vegetal. Ok, bien. Voy anotando todo encima, es como que estoy anotando, Sí, yo no, preguntando. no fui viendo para nada las preguntas. No, no hay problema. A ver, dice, otra vez Durán Nicolás pregunta, ¿de qué manera puede afectar el ayuno en el entrenamiento? Bien, bueno, si la persona está asesorada y lo está haciendo de manera consciente, sepan que hay como un protocolo de iniciación para eso. Uno no va a arrancar a ayunar un día que se va a entrenar. Lo va a hacer primero pocas horas, un día que está en la casa. Todo esto progresivo. Primero puede arrancar con pocas horas, después va sumando, todo funciona a ver cómo le va respondiendo el cuerpo. Eh, pero puede afectar en este caso, si yo no estoy, o sea, si no hice una buena carga en la última comida y pretendo salir a correr en ayunas, voy a usar las proteínas como fuente energética. Si no se crean que digo, salgo a correr y uso directamente la grasa. Todo va, agarro la glucosa que tengo circulando, después si no tengo combustible voy a pasar a usar proteínas, así que ojo con eso. Tienen que estar bien asesorados. ¿Sirve el ayuno? Sí, pero si estamos haciendo las cosas bien. Claro, es verdad. Si no, A después ver, el resto de horas concentran los y no, nutrientes sin saber si están haciendo las cosas bien. sí. Martínez Vera Nazareno pregunta, ¿lo de trastorno de verse de diferente forma al espejo era lo de vigorexia? Sí, sí, no me quise meter mucho ahí porque son definiciones que van de la mano de cosas de la psicología y era como demasiado. Pero hay gente que se ve muy grande en el espejo y en realidad está flacucho. O lo mismo, hay gente que tiene mucha masa grasa y se ve flaca al espejo. A ver, esas cosas no está mal tener un rollito de más o creerse que tiene más masa muscular, sino siempre hay que tratar de priorizar la salud de la persona. Claro. Y él mismo pregunta, uy, se me fue, ahí va. Con respecto a la gente que tiene alguna patología renal, ¿qué nivel de ingesta proteica se recomienda para el cuidado de los riñones? En el caso de hacer mucho deporte, es recomendable disminuir los días de ejercicio para no necesitar tanta proteína. No, la realidad es que la proteína todos los nutrientes los vamos a necesitar siempre. Después la manipulación se va haciendo en función a la persona. Pero la proteína yo ahí les dije, excepto que ustedes se recontrapasen a más de 3 gramos de proteína por kilogramo de peso por día y por largos periodos, no se va a afectar la función renal. En el caso que haya real una patología, ahí se controla de otra manera y eso es dietoterapia. Pero hablando de salud, no pasa nada excepto que consuman una carga excesiva por mucho tiempo.
Buenísimo. Y vamos a responder 3 preguntas más, la de López Florencia, Me imagino la que de debe haber un montón, pero no, no llegamos. Carolina, y una pregunta más vamos a responder. Eh, bueno, Florencia dice, muy buena charla, mi duda es, en caso de personas que no consuman vegetales, frutas, ¿cómo afectan el entrenamiento? ¿Qué Mm, tipo de reemplazo se puede hacer? Está. bien. Es heavy, porque a veces tenés gente que dice, no, no me gusta para nada. Bueno, es ver de qué manera, la realidad es como que ahora cambió esto de camuflar las verduras y las frutas en distintos tipos de alimentos y se arranca desde la alimentación del nene chiquitito mostrándole la fruta y la verdura real, que la toque, que la vea. Lo que se hace acá es ir muy de a poco. Me dicen, ¿qué vegetal te gusta? Y dos te nombran con suerte. Bueno, Tomate. y después tratás de ir priorizando o que lo agreguen a alguna preparación, porque la realidad es para decir que no les gusta, tienen que ser consumido de 10 maneras distintas. Entonces dicen, no, no me gusta y lo probó una sola. Entonces, primero tratemos de meterlo en distintas preparaciones y después yo los desafío a que me cuenten que van agregando de a una, aunque sea por semana, y que traten de ir visibilizando distintos colores. Los distintos colores van a demostrarme que estoy consumiendo variedad de nutrientes. Pero es un laburito de a poco. Claro, es un laburo intenso. Para los dos. Para los Sí. que están de los dos lados. Carolina pregunta, ¿cómo afecta el no cenar para comenzar una dieta? Es decir, ¿me cuido en las harinas, pastas y dejo de cenar o como fruta en su lugar? Yo la realidad que recomiendo ahora tratar primero de construir los nombres, desayuno, almuerzo, merienda, cena. No, no piensen que es algo que me levanto sin hambre y tengo que desayunar. Traten de escuchar al cuerpo. Y lo importante es que le demos tiempos a las comidas, ¿sí? Que haya comida para cada cosa. Si yo no ceno, ese hambre que no le di los nutrientes, en algún momento me va a pasar factura. Lo mismo que si no almorzara, si no merendara. Traten de tener un equilibrio a lo largo del día porque todo esto funciona en torno al ritmo circadiano, ¿sí? Como le decía antes. E influye también el tema de no dormir bien o dormir desacomodado. Entonces, prioricen darle al cuerpo un ritmo que lo entienda, porque si no lo desajustamos, no entiende nada y no va a usar bien el combustible como quiero. Ok, y vamos a ir con Velo Ludmila que pregunta, ¿es verdad que por la noche es recomendable comer hidratos que estén cocidos y no tanta proteína para tener una digestión más rápida? A su vez, ¿colabora para conciliar el sueño? Bien, bueno, Me depende gustó. totalmente, como les digo, siempre de la persona. Hay mucho miedo a consumir hidratos a la noche porque uno dice, no, si no lo voy a usar me voy a dormir. Quizás la persona después hace un ayuno y se va a entrenar y ese combustible va a servir para el otro día. O sea, no tiene sentido eso si el tema de las proporciones y si esté o no se va a manipular en función a masa grasa, quizás. Y después el tema de las proteínas, sí puede ser que hay gente que le cuesta más digerirla. Eso puede pasar. Traten de, si saben que tienen una tolerancia menor, digamos, para este consumo de cosas, traten de armarse platos más simples en cuanto a digestibilidad y traten de comer centrándose en el alimento, porque pasa mucho que la distracción también hace que nos inflamemos, que eso es muy típico, y de darle tiempo al cuerpo para digerir antes de irse a dormir. Y el hidrato sí da más sueño. Típico, comes pastas y te agarra ganas de irte a dormir la siesta. Pero siempre prioricen, primero calidad y después van a hablar de cantidades según objetivos. Bien, a ver, vamos a responder las últimas dos. A ver, Alan pregunta, ¿qué recomendarías comer teniendo en cuenta una ingesta de 120 a 160 gramos de proteína, teniendo en cuenta que una pechuga de pollo posee de 20 a 30 gramos? Sí, eso después, o sea, vos vas a hacer los cálculos en función primero de las necesidades de la persona. Después eso de la persona directamente se la vas a pasar en alimentos. La recomendación en este caso, si come pechuga, que coma proteínas de origen animal y que también dentro de los hidratos que consuma los que tienen más proteína.
legumbres, pseudocereales como le nombré la quinoa. Entonces, mediante dos grupos, digamos, de alimentos, estás metiendo más proteína. Y hay casos donde tengo tanto requerimiento que puedo consumir un suplemento. No habría ningún problema. Y la última de todas, y basta Nazareno de Basta preguntar tanto. Sí. de ir a cenar, cerrar el día. Preguntan, sí, él está a full. Pregunta de él, dice, si hay alguna función beneficiosa en el ayuno intermitente. Sí, a ver, como les digo, beneficios va a tener si lo hacen conscientes y teniendo un protocolo gradual. eh, Puedo arrancar con 12 horas, que son las 8 o 12 horas, que son las típicas cuando uno se va a hacer un análisis de sangre, y después voy aumentando las horas y siempre concientizando en si entreno o no. No se larguen a hacer un ayuno un día para el otro e irse a entrenar. Siempre primero prueben cuando tengan menor requerimiento. ¿Y qué beneficios hay? Es como que detoxificamos al cuerpo y pasamos a aprovechar mejor los nutrientes. Es una estrategia, de hecho, que se usa mucho, se arrancó usando en distintos tipos de cánceres, donde para evitar esa reproducción de células malas, se frena la provisión de glucosa, digamos. Pero siempre y cuando esa restricción, digamos, de alimentos tenga un sentido las horas después. Si yo hago morir de hambre al cuerpo y después, como tengo hambre, como cualquier cosa el resto de las horas, y no voy a ver la realidad del resultado. Pero si lo hago bien, tiene beneficios. Excelente. Bueno, con esto llegamos a su fin. Muchas gracias, Florencia, por esta hermosa charla que nos diste, súper explicativa. Hay un montón de comentarios que dicen que estuvo excelente, que se comprendió todo. La verdad que es una excelente información la que tenemos. Y bueno, sos una excelente persona, claramente. Se nota a través de Gracias, la gracias pantalla. por invitarme. Para mí es un placer estar acá formando parte de la uni. Así que gracias a todos los que se quedaron, que ahí veo que son un montón. Sigue siendo un montón. Hasta Ah, ahora uno no quiere saber más nada. sí, no. Bueno, antes de que me olvide, el PowerPoint de Flor, iba a decir, de la profe Flor, también ay, perdón, ya es la hora, chicos, perdón. Bueno, el PowerPoint de Flor lo pueden encontrar, nos lo pueden pedir en jefadunlam@gmail.com, ahí se los vamos a pasar al que lo quiera. Y recuerden que las inscripciones siguen abiertas, todavía pueden inscribirse al resto de la charla. Y bueno, y nos encontramos mañana a las 10 con el doctor Marino Carlos, que su charla va a ser sobre liderazgo y gestión para el desarrollo de organizaciones deportivas de calidad. Así que bueno, un abrazo psicológico a todos y nos vemos mañana. Chau, chau. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave. I'm